Hola, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva versión del ciclo Actualidad en Contexto, organizado en conjunto por la Escuela de Gobierno y la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es un placer estar con ustedes hoy, realmente, bueno, admirable que con todas las, no sé, como amenazas de lluvia, nieve, caos, en fin, que supuestamente nos iba a afectar hoy. Bueno, me parece excelente tener esta concurrencia, así que muchas gracias por estar aquí hoy. El tema que nos convoca, como pueden ver, tiene que ver con la inteligencia artificial, hacia dónde nos lleva la inteligencia artificial, promesas, desafíos y transformaciones. Y antes de ir ya a la conversación, me gustaría presentar y, por supuesto, agradecer a nuestras panelistas de hoy. Por un lado, Francisca Yáñez. Francisca es ingeniera civil industrial de la Universidad Católica y también doctorado en modelos econométricos. Francisca es también directora ejecutiva del Hub de Inteligencia Artificial de la UAI, recientemente creado, donde lidera iniciativas que conectan tecnologías emergentes con las distintas áreas académicas de la universidad, docencia e investigación, por cierto. Francisca, adicionalmente, es directora del CENIA, que es el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile, y también directora de otras organizaciones que buscan conectar la inteligencia artificial con sus prioridades estratégicas. Muchas gracias, Francisca, por estar aquí con nosotros. Eh, Me gustaría presentar también a Cristina Creighton. Cristina es filósofa de la Universidad de Chile y doctora en filosofía por la Universidad de Oxford. Cristina, bueno, ella es profesora de larga data de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, está en la UAI desde el año 2009, sí que es una de las fundadoras de la... No, 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 viejitas, por favor, es una de las profesoras con más trayectoria y con más experiencia de nuestra facultad. Actualmente Cristina es directora del Departamento de Filosofía de la Facultad de Artes Liberales y conduce también el diplomado recientemente lanzado y con bastante éxito, el diplomado en desafíos sociales, éticos y políticos en la era de la inteligencia artificial. Así que realmente estamos aquí con dos personas que pueden aportar mucho conocimiento y una visión muy interesante respecto de, bueno, lo que nos plantea el título, hacia dónde nos lleva la inteligencia artificial. Muy brevemente me presento, yo soy Nils Rivas, decano de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez y también profesor de esta misma facultad desde hace mucho tiempo, desde ahí que nos conocemos, un poco más viejito, bueno, digamos también de manera más, con eufemismo, ¿no es cierto? Una trayectoria más, un poco más antigua. Entonces, estoy yo desde el año 2005 en la Universidad Adolfo Ibáñez. Bien, dicho esto, me gustaría poder introducirnos ya de lleno en el tema que nos convoca hoy y me gustaría, para hacer esto, pensando que, claro, estamos frente a un tema, la inteligencia artificial, sobra decirlo, es casi redundante lo que voy a decir, pero claro, estamos frente a un hecho, a una tecnología que irrumpió con mucha fuerza y que, por cierto, ha provocado muchas reacciones finalmente, desconcierto, en fin, esperanza, temores también. Y lo cierto es que esto nos hace recordar algo que ha ocurrido muchas veces en el pasado. Cada vez que irrumpe una tecnología tan poderosa digamos, como la que estamos viendo hoy, esto genera muchas reflexiones, genera críticas, genera también asombro y genera también optimismo respecto del aporte a la vida humana, a la sociedad, que puede significar
una tecnología tan relevante como esta. Y me gustaría recordar, para que nunca nos olvidemos de que al final, bueno, nada nuevo bajo el sol finalmente. Es como si todo de alguna manera se repitiera bajo distintas formas, distintas variaciones, pero en definitiva es como si ya todo hubiera ocurrido de alguna forma ya desde el mundo antiguo, desde el mundo clásico. Y en ese sentido me gustaría recordar un texto de Platón, que es el Fedro, donde se presenta un mito, el mito de la invención de la escritura, y Platón reflexiona sobre ese hecho, aludiendo a dos personajes en Egipto, un rey, una divinidad en el antiguo Egipto, donde uno de los personajes, si mal no recuerdo, el nombre de él era Teus y el rey que lo recibe era Tamus. Y bueno, Teus llega donde este rey a presentarle este nuevo producto, esta nueva tecnología que era la escritura. Y Teus va donde el rey bueno, a mostrarle todas las maravillas, las bondades de una tecnología que permitiría a los seres humanos perpetuar la memoria. Ya las cosas no se olvidarían, no se desintegrarían en una oralidad que siempre está expuesta a, bueno, es mucho más frágil, ¿no es cierto? Puede ser olvidada con mayor facilidad, es más vulnerable, y la escritura presentaba la oportunidad de dejar por escrito los recuerdos, las leyes, los conocimientos, etc. Y ciertamente era una tecnología poderosísima para la época. Imagínense, poder perpetuar el conocimiento, poder transmitirlo y no depender de la frágil oralidad. Y ahí Platón, cierto, pone el punto, ya que nos presenta, por el otro lado, ¿no es cierto?, la visión de Tamus, quien mira con escepticismo esta nueva tecnología. Y mientras todos, de alguna manera, están como exultantes por este invento, ¿no es cierto?, que representaba la escritura, Tamus pone el punto y plantea que esta nueva tecnología, este gran invento, puede quizás ser exactamente lo contrario de lo que se propone. Quizás puede ser la muerte del conocimiento, la fatalidad del conocimiento, y el argumento que da es que precisamente porque los individuos van a tener la opción de poder acceder al conocimiento a través de la escritura, van a perder algo que Tamus consideraba fundamental, que era la posibilidad de acceder al conocimiento a través de la experiencia directa de aquello que se pretende conocer. Y pone el punto y dice, bueno, esta escritura que pareciera ser, Teus usa la expresión, un fármaco de la memoria, es decir, como una suerte de droga que permitiría que las cosas fuesen recordadas y fuesen conocidas a lo largo del tiempo sin merma. Tamus dice, no, en realidad quizás lo contrario. Quizás esto es lo que va a matar el conocimiento, lo que va a matar la memoria, lo que va a matar la sabiduría, porque las personas se van a contentar con acceder al conocimiento a través de fuentes externas y no a través de la experiencia directa de las cosas, que es lo que realmente garantiza el verdadero conocimiento y la verdadera sabiduría. Entonces he puesto esto sobre la mesa porque creo que de alguna manera, bueno, estamos viviendo hoy una situación análoga con la irrupción de la inteligencia artificial y de todas las tecnologías, en fin, que de alguna manera acompañan a este fenómeno. Y creo que también vemos hoy que hay muchas emociones o reacciones opuestas incluso frente a la aparición de la inteligencia artificial. También hay mucha, no sé, como euforia de todo lo que se puede hacer con esta nueva tecnología, pero también hay escepticismo, también hay temor. No sé, las distintas instituciones están reaccionando al respecto. En el ámbito educativo uno puede ver reacciones muy dispares, algunos quieren prohibir
todo tipo de utilización de inteligencia artificial en las actividades escolares, otros tienen la visión exactamente contraria, hay algunos que anuncian, no sé, sucesos apocalípticos a raíz de la inteligencia artificial se va a convertir en un Frankenstein que nos va a aniquilar, que va a aniquilar nuestro intelecto o que se va a volver contra nosotros. Y me gustaría partir este diálogo, Francisca, preguntándote acerca precisamente de, si lo podemos poner en términos simples, acerca de las emociones y las distintas reacciones que genera la irrupción de la inteligencia artificial. Me gustaría saber cómo estás reaccionando tú frente a la inteligencia artificial, con escepticismo, con temor, con exaltación frente a las infinitas quizás posibilidades que se nos abren, con todas esas emociones o impresiones al mismo tiempo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Cómo debiéramos enfrentarnos a esta nueva y poderosa tecnología? Hola, ¿se escucha? Sí. Oye, primero decir que la introducción de Nils fue como una, por lo menos para mí que no vengo de artes liberales, para mí fue como una clase de artes liberales cortita, ¿no? Como, y la verdad es que no habría imaginado conectar de esta manera Platón con la inteligencia artificial y realmente me deja pensando. Tengo tarea para el fin de semana después de esto, Nils. Ya. No, pero me encantó realmente esta reflexión. Y, y tal como tu historia, yo creo que justamente se están dando esas emociones como no neutras, sino que realmente estamos en facciones distintas. Y si yo tuviera que decir en qué facciones estoy, yo soy de las hiperoptimistas, pasé muchos años además, vengo del mundo tech. Entonces, claro, una apasionada por la tecnología, pero hoy día en mi rol en los directorios y también en la universidad, creo que cada vez me he vuelto un poquito más empática respecto a tener estas otras emociones, que no es del querer aprenderlo todo o de que la inteligencia artificial nos trae puras cosas buenas, sino que también he empezado a identificar más esta, y a entender y a empatizar con estas otras posiciones más de miedo, de escepticismo y bueno, así que las emociones han sido, digamos, cambiantes. Pero mientras escuchaba tu historia, viniendo a mi mundo más tech, eh, quiero hacer esta analogía entre que hay hoy día grupos que piensan que con la inteligencia artificial vamos a ser más inteligentes y otros más tontos. Pero literalmente, quiero usar palabras así como muy básicas. Eh, yo soy de las que pienso que esto es una tremenda oportunidad para la evolución de la especie humana, porque si nosotros podemos hacer ciertas cosas triviales o más triviales con inteligencia artificial, pues nosotros podemos alcanzar el siguiente nivel. Ya. Esa es mi posición. Pero también entiendo una otra posición que es, mira, si nosotros empezamos a usar de manera recurrente inteligencia artificial en alguna de nuestros desafíos diarios, vamos como a atrofiarnos en esas capacidades. Y efectivamente. Y esta semana en la universidad, porque estamos todos formando en inteligencia artificial, todos los profesores, todos los administrativos, o sea, el 100% de la universidad y es un gran desafío. Y tuvimos a un profesor de física que nos vino a hacer una masterclass y quiero compartirles un poco la analogía sobre esto de que si vamos a ser más inteligentes o más tontos. Él dijo, mira, depende. Y aquí entonces somos nosotros los que tomamos esa decisión y hizo esta analogía que a mí realmente me encantó, que es como ir al gimnasio o hacer running. Esa es una opción nuestra para ser saludable, para, ¿sí? Por nuestro bienestar. Pero en la antigüedad tú necesitabas moverte para ir a buscar tu comida, para, ¿sí? O sea, no, los pueblos nómades tenían que moverse para ir a buscar, nada, sus presas, ya. Pero ahora nosotros, con la evolución humana, tenemos la oportunidad de ir al gimnasio voluntariamente, pero yo también puedo ser sedentario y no ir nunca. Entonces, lo mismo pasa con la inteligencia artificial. En nos trajo esta analogía, yo la quería compartir con ustedes porque me parece extraordinaria. Entonces, nosotros con la inteligencia artificial tenemos que decidir cuándo vamos al gimnasio, cuándo no, de manera consciente. Entonces, inteligencia artificial sí, yo la uso todos los días y muchas veces con distintas herramientas, pero también hay cosas que dejo para mi reflexión, hay cosas que quiero leer íntegramente. Entonces, creo yo que aquí va a haber un desarrollo muy interesante respecto a cómo evolucionamos como especie también cada uno de nosotros individualmente.
Y mi último punto respecto a esto, Niels, es que yo creo que estas son decisiones, claro, individuales, ¿no? Como que cada uno de nosotros decide, haciendo la analogía, si voy al gimnasio o no voy al gimnasio, o cómo uso la inteligencia artificial. Nosotros tenemos un gran desafío en la universidad con los estudiantes que la usen de manera crítica y no para pasar el curso sin aprender, o imagínense. Entonces, cada uno decisión individual, ¿cierto? Pero yo también creo que hay mucho de algo colectivo, de algo de la comunitario. ¿Por qué? Porque hoy día todos somos mucho más conscientes de, oye, tenemos que tener buena calidad de vida, no voy a consumir azúcar, yo me dijo no consumir azúcar, hacer deporte. Ya, nuevamente son decisiones, no es una necesidad, son decisiones. Y yo creo que va a pasar lo mismo con inteligencia artificial y eso requiere un aprendizaje de la sociedad en el que estamos viviendo nuestra generación. Entonces es difícil, yo creo que es complejo. Yo no tengo todas esas respuestas, Nils, más bien con preguntas, incluso como madre las tengo. A veces tengo, además justo mi marido y Dios me acompañó y a veces tenemos la duda de si hay cosas que usamos inteligencia artificial con los niños o no. Y hasta el momento les puedo compartir, incluso experiencia ahí, cómo estamos aprendiendo. Siempre que usamos, que ellos tienen 5 y 7 años, son aplicaciones que sean para niños y siempre con nuestra participación. Eso es lo que hemos tomado ahora, pero yo creo que la sociedad mundial está aprendiendo y lo mismo ocurrió con las redes sociales. Piensen, les dejo esa reflexión a los que son padres de adolescentes, no es mi caso, pero cómo hoy día la sociedad mundial, pero después de años, se dio cuenta de los riesgos y los daños que pueden traer a los chicos jóvenes sin criterio. Ya, lo mismo que está pasando ya ahora en los colegios, todos los colegios no dejan usar celular, creo que son decisiones que ex post se van a tomar para AI, pero no lo sabemos hoy. Entonces imagínense lo importante de nuestra generación, de todos los que estamos aquí, de poder explorar y poder tomar esas decisiones, porque no tenemos evidencia suficiente como para saber el camino bueno o el camino malo. O sea, es como que estamos ahí nosotros. Yo lo encuentro alucinante por un lado de la gran oportunidad, pero al otro lado también hay cierto temor. Gracias, Francisca. Bien, cuando, no sé, a ver, si uno mira la oferta actualmente de cursos, magísters, en fin, programas de inteligencia artificial, bueno, una gran fracción de ellos tiene que ver con el mundo de la ciencia, de la ingeniería, y uno ve que desde ese ámbito hay mucho conocimiento y se entregan muchas herramientas y por cierto, que la ciencia es la que bueno, está impulsando en gran medida el desarrollo de las tecnologías, el manejo de estas herramientas. Bueno, y ciertamente todos estos programas que uno ve en la actualidad sobre el desarrollo de la inteligencia artificial están teniendo mucho éxito porque, bueno, se transforma finalmente en una herramienta que incide directamente en los trabajos, en el desarrollo de tecnologías, que mejora la productividad, bueno, etcétera, etcétera. Sin embargo, bueno, tomando lo que decía la misma Francisca, no podemos olvidar el hecho de que esta tecnología, para que no nos pase lo que le pasó al creador de Frankenstein, es fundamental que podamos reflexionar sobre lo que está ocurriendo, que podamos pensar sobre las implicancias, las consecuencias de la irrupción de esta tecnología, las consecuencias sobre, bueno, sobre nuestra experiencia, nuestra vida, la vida humana en general. Y en ese sentido, las ciencias sociales y las humanidades también tienen mucho que decir. Y sin ir más lejos, el diplomado que dirige Cristina, bueno, tiene precisamente ese enfoque. Y en ese sentido, Cristina, me gustaría preguntarte, tú como filósofa, y bueno, en el entendido, por cierto, que la filosofía, a ver, de las muchas maneras en que uno podría resumir lo que es la filosofía, bueno, una de ellas podría ser que se trata de una disciplina que intenta lidiar con, bueno, con los grandes asuntos humanos, digamos, para los cuales no hay una respuesta clara o única, y no se puede recurrir, por lo tanto, ni a la técnica, ni a fórmulas, ni a la tecnología, porque las respuestas o los problemas propios de, de la filosofía o estos grandes asuntos humanos ciertamente desbordan cualquier intento de ser abordados mediante fórmulas o de una manera unívoca, etc.
Entonces, en ese, digamos, situándonos ahí, ¿qué es lo que la filosofía puede aportar para enfrentar, para comprender lo que está ocurriendo hoy con la inteligencia artificial y pensando en la pregunta que nos convoca hoy? ¿Cómo lo ves tú, como filósofa, como académica, pensando en tu experiencia en el pregrado, tu experiencia con este nuevo diplomado, que también es una experiencia inédita en el ámbito académico y para ti también en tu trayectoria como filósofa? Bien, muchas gracias, Nils. Al igual que Francisca, estoy muy contenta de estar acá, sobre todo con Francisca y Nils, personas que admiro mucho. A Francisca me ha tocado conocerla en este plan del Adolfo Ibáñez, ¿cierto? De ingeniería, o sea, inteligencia artificial para todos, y ha sido un gusto poder conversar acerca de estos temas. Efectivamente, como dice Nils, la filosofía, y sobre todo la filosofía de la técnica, lleva ya bastantes años analizando el fenómeno de la técnica. Ahora, la técnica, y citando ¿cierto? Este diálogo el Fedro, la técnica o la tecnología es algo que viene de hace, por no decir el inicio, ¿cierto? Hay un famoso mito de Prometeo, que hay un filósofo de la técnica francés, Bernard Stiegler, que cita mucho el mito de Prometeo y Epimeteo, en el que el fuego es entregado al ser humano precisamente como el símbolo, ¿cierto?, de esta técnica que le va a permitir al ser humano avanzar y crecer y desarrollar todas sus posibilidades. Entonces, la filosofía de la técnica es algo que tiene orígenes incluso en el mundo griego, pero también es cierto que en el siglo XX, dado los avances tecnológicos de ese siglo, hay como un auge, hay un boom de la filosofía de la técnica. Y aparecen grandes figuras como Ortega y Gasset, Martin Heidegger, Hans Jonas, Gunther Anders, la misma Hannah Arendt, que piensa la técnica, ¿cierto?, como un riesgo para el mundo de la política, una gran reflexión. Y en ese sentido, la buena noticia, y lo que a mí me hace mucha ilusión, y bueno, como dice Nils, estamos trabajando desde la Escuela de Gobierno y la Facultad de Artes Liberales en este diplomado con mucho, mucho ánimo desde el año pasado. Tenemos bastante que ofrecer para enfrentar este desafío de hoy. Y me gustaría partir mencionando a Yuk Hui, que quizás algunos conocen, fue el gran invitado del Congreso Futuro este año, el 2025, que si es que recuerdan y si no lo vieron, no importa, la gran pregunta del Congreso Futuro fue: ¿qué humanidad queremos ser? Y cuando uno lee a Yuk Hui, ¿qué hace? Recurre a todos esos pensadores que mencioné al inicio y a muchas de las ideas de esos pensadores para abordar el fenómeno de la inteligencia artificial. Junto a Yuk Hui, me gustaría mencionar a una filósofa mujer viva, Shannon Ballor, que yo le he mencionado a Francisca, y que fue invitada por la Escuela de Gobierno en el contexto del Magíster en Economía y Políticas Públicas. Y Shannon Ballor, cuando uno lee el último libro de ella, The AI Mirror, también ella va a recurrir a ideas y conceptos que todos estos filósofos de la técnica han, digamos, trabajado ya hace bastante tiempo. Y me gustaría tomar el punto que dijiste tú, Francisca, que yo creo que esa es la clave. Si bien, por supuesto, hay diversidad en los planteamientos de estos filósofos y filósofas, hay un denominador común que uno puede detectar, y es que todos ellos y ellas, de diferentes maneras y poniendo diferentes énfasis, se preocupan de algo que tú dijiste, Fran, que es muy crucial, que tú cuando presentaste, ¿cierto?, tu relación con la inteligencia artificial, dices, y hay algo que es mi decisión, y hay algo que va a quedar en manos de mi reflexión. Esa palabra no es menor. El ámbito de mi decisión y el ámbito de mi reflexión es lo que muchos de estos filósofos y filósofas de la técnica miran con cuidado. Es decir, ¿qué es lo que ven? Ven que de una manera u otra podría ocurrir que el surgimiento o el avance de la tecnología, sobre todo de la inteligencia artificial generativa, pudiese minar, undermine, esa palabra en inglés un poco más bonita que minar, ese ámbito
de mi reflexión personal. Ahora, yo miro a los que estamos acá, ¿y por qué comento esto? Porque en el diplomado que estamos haciendo también tenemos un público muy similar a quienes estamos acá, y estoy hablando de algo etario. Y cuando empezamos a hacer estas reflexiones, no es baladí la diferencia entre lo que ocurre con las generaciones más jóvenes hoy. Y me encanta tu mención a nuestros hijos, ¿cierto? Las que somos mamás lo tenemos. Bueno, acá hay un par de jóvenes, pero, entonces eso es algo importante, porque el desarrollo es tan rápido que no es lo mismo el modo en que nosotros y nosotras nos relacionamos con ese ámbito de la reflexión y la decisión personal que los más jóvenes, por no decir los niños, ¿cierto? Ayer un profesor nuestro me mandó una noticia, él sabía que yo venía a este conversatorio, y una noticia bien abrumante que salió en el New York Times, quizás la vieron, ¿cierto? Una chica española que se suicida. Y bueno, obviamente esta noticia hay que tomarlas con cautela, ¿cierto? Son casos peculiares. Se suicida y en sus últimos 5 meses su conversación es con un agente de inteligencia artificial a quien le pone Harry. Y la noticia desarrolla muy bien, ¿cierto? Sin responsabilizar a Harry, desarrolla muy bien la diferencia que hubiese habido entre un psicólogo de carne y hueso o una psicóloga de carne y hueso que tiene ciertos códigos éticos que cumplir, ciertas alertas que dar ante un riesgo de un suicidio, y Harry, que si bien no le dice nada equivocado a esta chica, tampoco le dice nada, ¿cierto?, que lleva a alertar a su mamá y a su papá y a sus cercanos acerca de esto. Entonces, es un poco, en términos muy, muy amplios, ¿cierto? Creo que es una muy buena noticia para la humanidad que tengamos filósofos y filósofas que llevan mucho tiempo reflexionando acerca de la técnica, porque la inteligencia artificial no es un fenómeno aislado, es un fenómeno que pertenece a la técnica y a la tecnología, y nos encontramos, por ejemplo, por mencionar algunos, muy rápido, ustedes me interrumpen cuando yo ya estoy hablando demasiado, algunas nociones rápidas, muy rápidas. Por ejemplo, hay un filósofo que fue el segundo marido de Hannah Arendt, que es Gunther Anders. Y él tiene una noción que yo la primera vez que la leí me remeció, que es la vergüenza prometeica, en un texto gigante que tiene 2 tomos, que es la obsolescencia del ser humano. Y con esta noción lo que Gunther Anders quiere decir, con la vergüenza prometeica, es que la perfección de la técnica, que él ve en su época, él nace en la primera década de 1900 algo, la perfección del objeto técnico, el hecho, imagínate, todavía no viene el test de Turing, nada, pero él ya ve que toda esta perfección y este desafío a la noción de finitud nuestra, ¿cierto? Nuestra finitud, vulnerabilidad, nos vamos a morir, nos enfermamos, las cosas no nos salen siempre bien, es algo, dice Gunther Anders, que le genera vergüenza. Nos genera vergüenza por no ser tan perfectos como nuestra creación. Imagínate la idea como blow-minding, porque él lo que propone es que de alguna manera, y analiza la publicidad, súper interesante su análisis de la publicidad, cómo proyectamos el tipo de mujer que queremos ser. Él se preocupa mucho de eso, el tipo de mujer, la conversación que tuvimos nosotras antes de esto, muy interesante, está muy influenciada por intentar no ser estos seres frágiles, vulnerables y finitos que son. ¿Ya? Ese tienes, por ejemplo, ahí tienes un concepto. Otro concepto que me parece muy relevante hoy, y justo hoy día me encanta mirar EMOL, como muchos de nosotros, ¿cierto? Y no sé si han visto este anuncio de Copec, que sale una guaguita, como con el puño así, que dice, avergüénzate si eres cortoplacista. Bueno, Hans Jonas, otro gran filósofo, que escribe un libro que es un bestseller en Alemania cuando se lanza, que es El principio de responsabilidad, él, para algunos, por primera vez, hace ver que los avances de la técnica tornan que sea un imperativo moral que la responsabilidad que sentimos trascienda a generaciones futuras. ¿Ya? Eso viene por primera vez en ese entonces. Hans Jonas
es contemporáneo a Gunther Anders, también nace en la primera década de 1900, amigo de Hannah Arendt, amigo de Heidegger también, están todos más o menos pensando, así como acá. Estamos todos pensando en la inteligencia artificial, están todos estos filósofos y filósofas pensando en los avances tecnológicos. Y él dice, bueno, quiero reformular, dice, el imperativo categórico de Kant, que quizás algunos conocen, que dice, la primera formulación, yo sé que tú la conoces, obra de tal modo que la máxima de tu acción, lo que dice, por ejemplo, que hoy no voy a pagar una deuda, no la voy a pagar porque no tengo plata, no la pago, esa es mi máxima, no la pagar a la Francisca la plata que me prestó la semana pasada porque no tengo plata. Ok, universaliza esa máxima. De ahora en adelante, cada vez que alguien, ¿cierto?, que no tenga plata para pagar una deuda, no la paga. Y eso ya no puede ser castigado. Hans Jonas dice, reformulemos eso, digamos, obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica sobre el planeta. Y él está pensando, ¿cierto?, en los potenciales riesgos del desarrollo tecnológico. Y así suma y sigue. Solo para terminar, ya que no me han detenido, Ortega y Gasset, que lo encuentro un filósofo fascinante, contemporáneo a Heidegger, que es el autor que yo más trabajo, del cual trato de no hablar mucho porque ya tengo fama de esta latera heideggeriana, pero Ortega y Gasset es muy amigo de la técnica. Él tiene esta idea y se relaciona mucho con lo que tú dices, Fran, que lo característico del ser humano es que nosotros somos siempre entes que estamos proyectando, valga la redundancia, proyectos de vida, ¿cierto? Tenemos nuestros proyectos de vida. Y en ese contexto, dice Ortega, la técnica como una herramienta, como un utensilio que yo uso para modificar el mundo, para que mis proyectos de vida puedan tener mejor cabida, está muy bienvenido. ¿Cuál es como la alerta de Ortega? Y que Heidegger también la tiene. Que nuestra inteligencia, para que eso se lleve a cabo, ¿cierto?, ese planteamiento de metas, que es muy interesante eso, lo que tú decías, ¿para qué uso la herramienta inteligencia artificial? ¿Qué voy a hacer con el tiempo que yo voy a ganar? Esa pregunta es muy, muy importante en este contexto. Tiene que ser, dice Ortega, esa inteligencia que proyecta esas metas tiene que estar vinculada a la imaginación y a la creatividad no técnica. Mientras eso ocurra, la técnica va a seguir siendo lo que debe ser, es una herramienta a nuestro servicio. Si eso no ocurre, ¿cierto?, y en cierto sentido la tecnología, y esto lo advierte Heidegger muy bien, yo dejo entrar la tecnología a mi ser, más bien yo me someto a una especie de esclavo, empleado de un razonamiento tecnológico. Hay mucho más que se puede, digamos, mucho más que se puede decir, porque como les digo, esta es una historia larga. Estos filósofos, estas filósofas llevan más de 100 años pensando estas cosas y tiene, como dice el título de nuestro diplomado, ¿cierto?, una dimensión ética fascinante, política y social humana, que creo, yo soy, en ese sentido soy optimista, Fran, igual que tú. Yo creo que esta es una oportunidad. Yo creo que así como estos filósofos y estas filósofas se tomaron muy en serio ciertos momentos de los avances tecnológicos, porque hablar de la bomba atómica fue muy pensada, ¿cierto? Nosotros también estamos frente a un momento en el que podemos, ¿cierto?, y debemos, en cierto sentido, llevar a cabo esta reflexión, sobre todo por las generaciones más pequeñas. Cristi, yo te quería sumar un punto, Nils, disculpa interrumpir, pero cuando te escuchaba este punto sobre la decisión y la reflexión, yo quería añadir un hecho concreto. El primer año digamos, de democratización de la inteligencia artificial después de que se lanza ChatGPT en el noviembre del 2022, el uso prioritario del mundo de la inteligencia artificial fue para buscar información. Ya, durante el último año, el uso número uno es de apoyo, compañía, contención emocional, y ahí es que están los riesgos. O sea, lo que encuentro impresionante escuchándote porque estoy aportando aquí desde una otra arista, ¿no? Es como el uso inicial, claro, no parece tan riesgoso, claro, y no tendríamos una noticia como la del New York Times, porque claro, estamos en un uso más simple, ¿no? Buscando información, listo. Pero ahora
en vez de ir evolucionando hacia cosas que nos podrían aportar más como humanos, estamos tomando cosas que son más de mayor riesgo, como yo lo encuentro realmente sorprendente. El uso número 1 es de apoyo, compañía, impresionante, impresionante. Bueno, ¿Qué nos puedes decir yo sobre sí, eso? un poco también buscando rápido a tu punto, a dónde está hermano para enfrentar eso, y aquí ya voy a tener que hablar de Heidegger, lo siento mucho. Siempre hay una razón para hablar de Heidegger. Hay un libro de Heidegger que se llama Ser y Tiempo, que es bastante conocido, incluso hay una escuela psicológica que sigue esa, digamos, una propuesta ahí, que en el fondo es una propuesta. El otro día escuchaba a la decana de gobierno, la María José Nodón, en una de las entrevistas o comentarios que ha dado, dijo algo que a mi juicio es fundamental, ¿cierto? La pregunta por el ser humano es la pregunta por el quién. ¿Quién es el ser humano? Y es una pregunta la más importante, ¿cierto? Y siempre abierta, siempre sujeta a revisión. Y una de las personas que responden a esa pregunta es Heidegger, en este libro Ser y Tiempo, por eso un libro que ha dado mucho que pensar a escuelas psicológicas, para bien y para mal, ¿ya? Y Heidegger, por ahí cuando estaba analizando una de las múltiples características que ofrece del ser humano, que a quien él le llama Dasein, ser ahí, ser en el mundo, que conversa con el yo soy yo en mis circunstancias, de Ortega, ¿ya? Son nociones que conversan, dice que él propone que nosotros, esto molesta. El Dasein tiene una tendencia, dice Heidegger, a tomarse todo a la ligera, a ir por el camino más fácil y a delegar la responsabilidad de sus decisiones en un otro. Y eso Heidegger lo vincula con una noción que se llama, por decirlo de una manera, la tiranía del Das Man, que tiene muchas afinidades con la noción de John Stuart Mill, de la tiranía de la mayoría, ¿cierto? Que implica una especie de nivelación de nuestras posibilidades de ser. Es decir, es una especie de, en esta búsqueda de facilismo, ¿cierto? De que alguien tome las decisiones por mí y hacer las cosas a la ligera, nos sometemos todos y todas en ciertos estándares donde terminamos nivelando nuestras posibilidades de ser y eso impacta en la diversidad de los proyectos de vida. Y de ahí ¿cierto? A un análisis acerca del tipo de sociedad que somos, diversa, no tan diversa, ¿cierto? Y el impacto de eso en el mundo político, son pasos que se pueden dar y son muy interesantes de dar. Si nosotros proponemos que yo por lo menos en lo personal estoy convencida de eso, que una sociedad digna de ser vivida es una sociedad diversa y que tiene cabida para diferentes proyectos de vida, ese punto no es menor. Es decir, si el uso de inteligencia artificial está empezando a traspasar un límite, que pasa de ser herramienta a ser algo que empieza a constituir mi propio ser en una especie de homogeneidad, ahí estamos frente a algo que tenemos que, digamos, kosher. O sea, sí. Y hay algo que probablemente, y aquí Niels, como el experto en este tema, así lo veo yo, Niels, de educación, la educación debería tomarse muy, muy en serio. Sin duda. A ver, yo creo que a partir de lo que se ha planteado, me gustaría aquí, bueno, polemizar un poco, ¿no es cierto? Porque, claro, cuando escuchamos que el principal uso de la inteligencia artificial, y sobre todo en jóvenes, por lo que yo también he leído, he visto en algunos medios, que el principal uso hoy tiene que ver con buscar compañía, buscar consejo, algo así como buscar amigos o un terapeuta, ¿no es cierto? Que por cierto es algo que ya aparece el año 2013, si no me equivoco, en una película muy interesante, Her, ella, ¿no es cierto? Donde ya vemos ahí de manera muy visionaria, ¿no es cierto? Como, claro, este personaje que se enamora, ¿no es cierto? Y se empareja literalmente con una inteligencia artificial que en el fondo satisface o es todo lo que ese personaje necesita, busca,
recordemos que la inteligencia artificial, claro, bueno, es infinitamente más inteligente, o sea, no sé si inteligente, pero procesa una cantidad de información infinitamente mayor que la que puede procesar cualquiera de nosotros y por lo tanto, tal como la película lo presentaba, la inteligencia artificial en una micromilésima de segundo ya sabía qué era lo más apropiado para decir en ese momento, para enamorar a ese sujeto que estaba buscando la palabra justa, no sé, la conversación precisa. Bueno, lo que quería escuchar de alguna manera. Eh, bueno, mi punto ahí es si es que, si es que es necesariamente malo eso. Eh, no- claro, si tú lo pones desde la perspectiva de que eso va a nivelar las experiencias humanas, por supuesto que sería negativo, y de hecho ya autores como John Stuart Mill o el mismo Nietzsche ya en el siglo XIX ponen una alerta sobre la nivelación empobrecedora que a juicio de ellos está viviendo la cultura occidental. Entonces, sin duda que eso sería algo negativo porque la nivelación, bueno, de alguna manera empobrece esa infinita variedad de los caracteres humanos que es probablemente nuestra mayor riqueza como humanidad, ¿no es cierto? La posibilidad de que los proyectos humanos se desplieguen en todas las direcciones posibles. Eh, pero no tendría por qué ocurrir eso necesariamente. Quizás la irrupción de la inteligencia artificial en ese ámbito, en el ámbito de intentar ser más humana que los mismos seres humanos, porque a fin de cuentas, por eso el personaje se enamora de esa inteligencia artificial, porque era más empática, era más profunda, era más reflexiva, era más erótica incluso que las mujeres de carne y hueso con las que él interactuaba, digamos. Entonces, eh, ahí sin duda que hay un dilema, ¿no es cierto?, ético, ¿no es cierto? Eh, especulemos un poco. ¿Tendría que ser necesariamente negativo el que los seres humanos encontraran o abrieran, digamos, nuevos canales que les permitieran encontrar consuelo, encontrar, no sé, amistad? No necesariamente estos nuevos canales tienen que reemplazar a los otros, también podrían ser un complemento. Tú citabas el caso de esta noticia, esta mujer, pero también hay psicólogos de carne y hueso que se les suicidan los pacientes. Entonces, eh, no sé, me gustaría poner un punto disruptivo ahí, en el fondo, ¿por qué cerrarnos necesariamente a que tengamos un terapeuta que maneja un banco de información infinitamente superior y tiene digamos, en su cabeza, por decirlo así, una cantidad infinita de casos clínicos, de investigaciones, etcétera, que le permiten eventualmente, no sé, dar consejos u orientar a una persona de una manera que podría ser más efectiva? ¿Cómo lo ven ustedes eso? ¿Cuál el dilema ahí? ¿Tenemos que alejarnos de eso o tenemos que tomar precauciones e incorporarlo como una herramienta más? Me gustaría abrir ese punto. No pretendemos acá encontrar ninguna respuesta, pero más bien preguntarnos eso. ¿Es necesariamente malo que los jóvenes hoy recurran a un chat GPT 5.0 para buscar consejos? Bueno, y no solo los jóvenes, los adultos o mayores también. Eh, ¿qué podríamos decir al respecto? Mira, me gustaría sumar ahí algunos puntos, Nils. Sí, no, yo estoy contigo. No es, en mi opinión, no es ni malo ni bueno. Puede ser las dos cosas. Puede ser las dos cosas. Pero es muy frágil. Está entre lo que puede ser positivo y no. Entonces no tengo una única respuesta. Y claro, dimos ejemplos de psicología, pero si nos vamos a la medicina, podemos ver hoy día que inteligencia artificial puede dar muchos mejores diagnósticos para muchas enfermedades, especialmente para esta enfermedad rara que tardaban 2, 3 años en diagnosticarse. Hoy día con inteligencia artificial es mucho más certera. Incluso yo he hablado con médicos y hay médicos que hoy día se sienten súper desafiados por los propios pacientes
porque hay veces que ellos traen un análisis mucho mayor que el que ellos. Porque imagínense esto, tú llegas a la clínica, el médico tuvo 2 segundos mientras te llamaba de ver tu ficha, pero tú realmente le pudiste haber metido en tu casa toda tu historia clínica, entonces en verdad tu inteligencia artificial te dio una noción mucho mejor de la que el médico te puede dar. Entonces, extrapolemos esto a todas las disciplinas, a la nuestra, pero también con la que nos toca interlocutar, y en verdad esta mirada de la moneda buena o mala se puede dar, porque claro, en el caso de los médicos hay muchas, ¿no? Pero es como si tú tienes una enfermedad grave, ¿te gustaría que te la dijera, te la notificara inteligencia artificial o un médico? Que a lo mejor te diera contención. Y la respuesta entre esto bueno y malo no es obvia, no es obvia, porque quizá hay personas que prefieren saber por tu AI y hay otras que quieren que te la diga el médico. Les voy a dar otro ejemplo. Empático. Ay, bien. Buena. Ay, bien. Buena. Sí. Bueno, interesante, interesante. A nuestras propias limitaciones, ¿no? Hay otro ejemplo que también les quiero contar. En algunas zonas de Asia, como sabemos, hay mucho trabajo que se hace de delivery para otros países, ¿no? Como grandes delivery center o contact center, ya. Ahora todos esos países están incorporando de manera vertiginosa inteligencia artificial para seleccionar a estos equipos porque tienen alta rotación, los call centers, etcétera, etcétera. Y hoy día el 78% de esa gente prefiere ser entrevistada con inteligencia artificial para entrar en su trabajo o para ser promovido. ¿Por qué? Porque piensan que o sienten que son más objetivos la inteligencia artificial que un humano que puede ser subjetivo y le cae mal, le cae bien y por eso quede o no quede en el trabajo. Entonces, yo con esto traigo ejemplos muy aterrizados porque no tengo estos instrumentos que tiene Cristi por otro lado, ¿no? En los cuales me doy cuenta que no hay una respuesta única, ¿no? Como que yo pensaba al principio que para todas estas cosas como crítica o que te fueran a afectar, la respuesta era no, yo quiero que sea un humano. Y me doy cuenta que no, que no necesariamente. Entonces, esto de los buenos y malos, yo me lo sigo preguntando, Niels, pero sí más bien creo que tenemos que llegar a esta combinación de inteligencia artificial más humano. Como que creo que o sea, el 100% humano o el 100% AI, yo encuentro que riesgo por todos lados. Ahora, en este blend nuevo, ¿cuánto de AI y cuánto humano? Yo creo que depende, depende. Y yo creo que no hay una respuesta única siquiera. Yo creo que nos vamos a poner de acuerdo, sí, socialmente, en decir, oye, hay ciertas cosas que hay ciertas cosas que no, yo voy a preferir más la intervención humana. Y les voy a dar otro ejemplo que también me pasó personalmente, que hay muchos como en distintas áreas. Yo escribo una columna recientemente y me siento muy desafiada en escribirla, pero inicialmente yo ponía que la columna yo la escribía con AI como editor. Y después una persona de los medios de comunicación, pero muy avanzada y me dijo un día, oye, pero espérame, ¿tú por qué pones esto así? Y yo le digo, no, es que a mí me parece transparente hacerlo, ético hacerlo. Y él me dice, pero espera, tú no pones que ocupas internet para hacer tu trabajo o algo así. O sea, me dice, casi que me dijo, es retro lo que estás haciendo. Y no lo hice más. O sea, yo les puedo compartir algunas de mis últimas columnas, no lo hice más. Pero cierto, pero quizás para la columna, pero quizás para otras tantas cosas, sí vamos a querer saber si lo hicimos nosotros o como esto es hecho a mano, como tú, ya, o me da lo mismo. No sé, es que no me parece obvio. Totalmente. Bien, a ver, creo que de los muchos ámbitos donde podemos poner el foco de nuestra reflexión, quizá uno de los que más nos podría interesar a todos los que estamos acá tiene que ver con el mundo del trabajo. Han salido muchas voces, en fin, o análisis planteando que la inteligencia artificial va a reemplazar a los seres humanos en muchas ocupaciones, que hay profesiones que van a quedar obsoletas. Y bueno, obviamente todo eso está en pleno desarrollo. Solo podemos conjeturar al respecto hoy. Me gustaría preguntarles a ambas. Partamos por ti, Francisca. ¿Cómo ves tú,
si pudieras hacer con todas las limitaciones del caso, ¿no es cierto?, por un pronóstico pensando en todo lo que tú has visto, has estudiado, la experiencia que has adquirido respecto a la inteligencia artificial, eh, ¿cuál crees tú que va a ser en un mediano plazo, de aquí a, no sé, 5 años, de aquí a una década, el impacto de la inteligencia artificial en el mundo laboral? Hay trabajos que van a desaparecer, o sea, acá obvio que no podemos jugar el rol de adivinos, de pitonizos, ¿no es cierto? Pero más o menos uno, con la evidencia que hay, eh, uno más o menos puede hacer ciertas proyecciones o al menos ciertas conjeturas. ¿Cómo lo ves tú? ¿Estamos amenazados los seres humanos por las máquinas en ese sentido, de que muchas profesiones o muchos trabajos pueden ser fácilmente reemplazados por las máquinas? Yo creo que es una pregunta, una discusión que ya con la revolución industrial ya se vivió muy fuertemente, ¿no es cierto? Las máquinas que hacen de manera mucho más rápida, eficiente el trabajo que otras personas de manera más manual se demoraban semanas en hacerlo, las máquinas lo hacen con una rapidez casi instantánea. Y eso, que pasó hace más de un siglo, bueno, de alguna manera se repite hoy. ¿Cómo lo ves tú y cuál es tu, digamos, tu proyección frente al campo laboral, profesional? Temón, temón. Temón, y a veces no tan abordado, porque la industria tech, que es la que está empujando todo esto, con una velocidad impresionante y un nivel de inversión increíble, ha dejado este tema un poco de lado, porque igual es una externalidad significativa. Entonces, yo vengo de la industria tech, trabajé varios años en Microsoft, y este era un tema que preferíamos no tocar porque es incómodo, pero hoy día estamos en la academia, así que podemos conversar de esto. Bueno, pero para conversar de esto, porque no hay que ser Nostradamus, yo quise traer un par de datos, porque todos los otros temas no sabía que me lo iba a preguntar Nils, pero este tema sí sabíamos que lo íbamos a conversar hoy. Así que lo preparé. Y quise traer un par de datos, porque el World Economic Forum, que es una de las instituciones globales que más se preocupan de este tipo de impactos, ha hecho una proyección al 2030, el 2030 está al lado, y ellos, con una metodología bastante buena, en mi opinión, hacen una proyección dicen, mira, al 2030 se van a crear 170 millones de empleos para el mundo por la inteligencia artificial, y se van a restar o se van a perder en 92. O sea, hay un margen positivo. Hay un margen positivo. Pero también el mismo estudio dice, todos los que estamos en ese proceso de transición también lo vamos a sufrir. Y por otro lado, y esto sí que tengo la convicción, este más y menos no va a ser homogéneo en el mundo. Obvio que no. O sea, yo creo que justamente la inteligencia artificial trae una tensión muy grande o acrecenta las diferencias. Los países que somos más pobres, eh, más. Sí, es que sí. Y los más ricos, más ricos. Yo creo que van a haber salvadísimas excepciones que rompan eso, pero todas las proyecciones muestran esto. En el caso de Latinoamérica, lamentablemente, las proyecciones muestran que vamos a crecer 1/3 de Estados Unidos y 1/5 de China. Latinoamérica. O sea, ya. Entonces, quedémonos con este primer antecedente. Y hay otro más nuevo, que yo lo encontré realmente impresionante. El CEO de Anthropic es una de las compañías de inteligencia artificial hoy día líderes, son los que hacen Claude, los que están detrás de Claude y varias otras cosas, pero bueno. Él dice, mira, en el margen de entre 1 a 5 años, ahora, y se lo dijo al gobierno de Estados Unidos, el 50% de los empleos de nivel inicial, estos empleos con los que uno entra a trabajar al mercado laboral, va a desaparecer. Y puede traer como consecuencia, o sea, le avisa al gobierno de Estados Unidos, entre un 10 y un 20% de desempleo. O sea, cuando leí esto, todo esto lo investigué con inteligencia artificial preparando esta sesión, como que tuve que buscarlo en varios para estar segura de estos números, de la fuente. Entonces vi la declaración completa, efectivamente él hace este warning, y yo creo que no lo desestimaría, porque conectemos esto con otros fenómenos que están ocurriendo quizá un poquito más lentos, pero que ya se dejan ver, el nivel de desempleo que tenemos. ¿Han leído últimamente, de nuevo volvió el concepto Nini, ni trabaja ni estudia de los jóvenes? Como que se había dejado de
tratar este tema. Entonces, fíjense cómo, de nuevo, entonces, si me preguntan, Nils, ¿qué pienso? Creo que nosotros estamos en esta generación bisagra que antes comentaba de cambio, en la cual yo creo que va a haber un sufrimiento. Sí, yo creo que sí. Soy optimista y creo que va a ser después para un bienestar y un beneficio mayor, que puede decantar en cosas como trabajemos 4 días a la semana y tengamos 3 días de disfrutar, ¿por qué no? En cosas como hoy día fue el gran tema este año o estos últimos años, trabajar 40 horas, quizás 30, o sea, no lo descarto en lo absoluto, porque la revolución industrial pasaron fenómenos de ese tipo de dimensiones. Para nada lo descarto, pero ¿qué va a pasar en este momento transiente en los que estamos nosotros en esta generación? Y más me preocupa, porque esto ya se empieza a ver, en Chile se ha tratado poco, en las generaciones que están saliendo ahora mismo de la universidad. O sea, los que salieron los últimos 3, 4 años y los que van a salir en los próximos 3, 4. Porque aquí no sabemos, estamos justo en la área de transición. Entonces, después de que pasen estos años, que incluso el CEO de Anthropic habla entre 1 y 5, o el web se atreve a decir 2030, bueno, ya vamos a tener un conocimiento y las sociedades van a empezar a tomar decisiones, horas máximas laborales, bueno, se van a tomar decisiones. Pero en este intertanto, creo que va a haber una tensión grande, especialmente en estos empleos de nivel inicial, así que creo que tenemos una gran responsabilidad en la universidad, en estos empleos de nivel inicial. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el fenómeno que está ocurriendo en las empresas es que tú, en vez de contratar a un analista o un rol inicial, de que los chicos venían a aprender, traer cosas nuevas también, pero aprender, esos roles hoy día están siendo reemplazados con inteligencia artificial, que me pago 20, 30 dólares por mes. Imagínense cuánto vale un salario mensual. O sea, no tiene punto de comparación. Entonces, claro, hoy día los que, hablando del rango etario que habló Cristi al principio, nosotros que ya llevamos años en el mercado laboral, tenemos experiencia, criterio. Claro, usamos inteligencia artificial a nuestro favor y con impacto en el negocio. Perfecto, está perfecto. Pero claro, quizás varios de los roles de entrada ya no los necesito. O sea, me imagino un caso de, yo soy ingeniera, pero en los estudios de abogados se está dando, pero con mucha intensidad. Los chicos que antes te hacían, redacte un X, o estas minutas, levanta los hechos históricos de los últimos 5 años, pero en 3 segundos, no es que no se necesitan. Entonces, claro, va a haber una tensión muy grande. Pero me quiero quedar con algo positivo, porque me declaré positiva al inicio, optimista. Hay un profesor que en este momento no recuerdo el apellido, pero se llama Jeremy, y se los puedo compartir después, de la Universidad de Stanford, que me encanta. Él viene del mundo creativo, hacía design thinking, y él ahora, hoy por hoy, es uno de los líderes en inteligencia artificial. Y en su último artículo, porque él publica por lo menos 1 o 2 veces por mes, dice, es el mejor momento para salir de la universidad. Pero ¿desde qué punto de vista? Fíjense que es todo lo contrario a Anthropic, al emprendimiento, al cómo tú creas una nueva solución a, imagino, empresas AI natives. O sea, como que él hace toda una descripción mucho mejor que la que yo estoy haciendo ahora, respecto a que si tú piensas como un trabajo tradicional y piensas en ir a buscar un trabajo así, estás frito, ¿no? Pero si tú piensas que realmente tienes el mundo a tus pies y tienes AI para emprender de cero tu proyecto, no hay límite. Entonces, él habla de que es el mejor momento para salir de la universidad. Entonces, fíjense de nuevo las dos caras, Nils. Sí, viéndolo de manera positiva, sin duda, yo creo que en ese sentido la inteligencia artificial puede empujarnos como a sacar lo mejor de nosotros mismos, en el sentido de que en el caso del médico, bueno, el médico entonces va a tener que dar contención para no ser reemplazado tan fácilmente por, o Se el, llama Jeremy Utley. Es que me siento mal con ellos, que referencian todo bien. O sea, que no tengo esa habilidad. mira, aquí lo puedes anotar. Bien, Cristina, me gustaría llevar la reflexión ahora a otro ámbito, y que tiene que ver también con el diplomado, que tiene, bueno, relación con la política. Eh, Vivimos en tiempos convulsos políticamente hablando. La democracia, que de alguna manera hasta hace no mucho tiempo en Occidente la dábamos por descontado de alguna manera, ¿cierto? Es como ya está ahí
y era impensable que pudiera ser puesta en entredicho, en fin. ¿Cómo ves tú desde la filosofía el impacto de la inteligencia artificial ahí, en ese ámbito? Hoy en día, bueno, han salido muchas alertas respecto del peligro, ¿no es cierto?, que puede significar el uso de esta tecnología que nos permite crear imágenes falsas, que nos permite sesgar también la información que puede llegar a los usuarios, eh, que puede también, bueno, distorsiona, ¿no es cierto?, el concepto de lo real finalmente, que también queda puesto en entredicho cuando hoy en día se puede manipular la realidad con tanta facilidad y también con tanta verosimilitud, ¿no es cierto? Eh, ¿cuál es tu, de nuevo, sin ánimo aquí de caer en augurios ni de roles de pitonisa, pero ¿cómo proyectas tú esto? ¿Cuáles son las conjeturas que se pueden hacer desde la filosofía? ¿La democracia va a salir fortalecida acá? ¿Puede salir fortalecida con esto? ¿O más bien tendríamos que quizás resignarnos al deterioro paulatino de nuestro querido y añejo sistema de gobierno que Gracias, supuestamente Nils. había llegado para quedarse y Sí. no es así? Bueno, gran tema y me gustaría abordarlo primero desde la ética, Nils, porque hay un vínculo indisoluble entre ética y política. Y también me gustaría vincularlo con algunas cosas que la Fran ha dicho, porque cuando se piensa en el mundo del trabajo, lo voy a agarrar, ¿ya? Y tú dirías, Fran, por ejemplo, que cuando se dice, ya, los países ricos van a ser más ricos con la aplicación, los países pobres más pobres. ¿Podrías, crees tú, decirse que los países más ricos son países en los que de alguna manera u otra se ha potenciado más el pensamiento crítico? Yo diría que sí. Que justamente eso, o Es, sea, es, cuando se hablan de estas proyecciones macroeconómicas, se habla que la gran diferencia es la capacidad humana de adopción. ¿Por qué? Porque imagínense, es súper bueno tu punto. Hoy día, en la era digital o en la era de la inteligencia artificial, la tecnología está disponible el mismo día, el mismo segundo. No hay un tema de disponibilidad. En la revolución industrial, un país como Chile, lejano, tenía que esperar que llegara la máquina a la industria textil. Entonces no llegaba décadas después. Hoy día no. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué los ricos más ricos y los pobres más pobres? Humanos. Por nuestra capacidad de adoptar nuevas tecnologías y usarlas para nuestro día a día, para aprender o para trabajar. Las personas, o sea, educación. Volvemos. es que, claro, Todo lleva a la educación. Y por supuesto, vamos a donde tú nos llevas, Nils, a lo político. Eh, si es que, si es que ese es un valor, que yo creo que lo es, ¿cierto? El valor de educar en la reflexión, educar en el pensamiento crítico. Pensamiento crítico es un concepto que está muy como manoseado. Hay gente que habla del pensamiento crítico, pero el pensamiento crítico no es tan fácil de definir, ¿cierto? La palabra crítica viene del griego krinein, y krinein tiene que ver con determinar, poner los límites, ¿cierto? Decir, esto es esto, esto es esto. Tiene que ver con poder analizar, sintetizar. No es, crítico tiene esta cosa de criticar. Es mucho más allá. O sea, uno critica bien cuando ha hecho el ejercicio crítico de poner las cosas en su lugar, evaluar lo que es qué, ¿cierto? Y saber cómo unir o separar ciertos elementos. Y yo también diría que estos países eh, ricos, que con la implementación de esta tecnología se hacen más ricos, tienen esta característica que es una educación de tiempo, ¿cierto? En pensamiento, en reflexión. Los países nórdicos tienen mucho de eso, hay muchos otros más también, ¿cierto? Y esto lo comento porque en el caso del vínculo ética-política, esto es clave. Es decir, cuando uno piensa en la ética, que muchos autores que nosotros vemos en el Core de Civilización Contemporánea, que es uno de los cursos del modelo Artes Liberales de nuestra facultad, ¿cierto? Ese vínculo entre cómo se relacionan las reflexiones éticas con la política es estable. ¿Dirías tú también, Nils? Sí, bueno, Maquiavelo rompe ese Maquiavelo rompe, vínculo, sí, pero al romperlo igual está presente el vínculo. claro, lo trabaja de No es otra, que le haga el quite, sino que claro. lo trabaja de otra forma. Pero
y ese ámbito ético, ethos, de la palabra griega ethos, que tiene que ver con nuestras costumbres con otros, ¿cierto? Nuestras relaciones con otros, es un ámbito que cambia dependiendo de cuán hábiles somos en la reflexión, en el diálogo, por ejemplo, en la capacidad de conversar unos con otros. Yo siempre comento una anécdota que me dejo absolutamente ridiculizada en esta anécdota, y es que cuando llegué por primera vez a estudiar a Oxford, que primero fue un magíster en teología, tomé un curso que lo dan 2 profesores. Y yo lo había elegido ese curso porque yo quería aprender de eso. Llego a la clase, era un hombre y una mujer, y a mi mirada, se empezaron coloquialmente a agarrar. Dije, qué lata. Y yo ya me fui del pensamiento, empecé a pensar en cuál curso iba a tomar, porque evidentemente estos profesores se habían peleado. O sea, no había posibilidad que el curso siguiera. No, es que en verdad. Entonces yo durante una hora estuve acordándome, decía, ya estaba el seminario en el college tanto, y terminó la sesión de la pelea, y él le dijo a ella, let's go for a beer. Y dije así como, wow, ¿qué pasó acá? O sea, en verdad yo vengo seteada de otra manera. O sea, esto había sido un ejercicio, una confrontación de ideas, ¿cierto? En la cual está muy en juego nociones relevantes para la ética. Nociones como el respeto, ¿cierto? Cuánta confianza, hasta dónde puede llegar el otro, diferentes visiones acerca de la justicia. Y ese tipo de interacciones tiene un impacto inmediato en el mundo político. Entonces, yo no soy experta en el tema político, eso lo digo desde ya, en el diplomado en desafíos éticos, políticos y sociales. Todos esos temas, sobre todo, los tiene la Escuela de Gobierno, con grandes profesores y profesoras que naturalmente trabajan esos temas, pero sí puedo ver con mucha claridad que el ejercicio del ciudadano en una polis en la que el diálogo y la reflexión está mermado, ¿cierto?, por una disminución del pensamiento crítico y reflexivo que podría ser potenciada por un mal uso de la inteligencia artificial, es una polis con desafíos no menores, no menores. O sea, esta misma idea de estandarización, de homogenización, que ya Stuart Mill, que encuentro ese texto maravilloso que también vemos en el core de Destilación, sobre la libertad, un texto iluminador, lo dice con mucha claridad. La democracia tiene un gran riesgo y es la tiranía de la mayoría. Es decir, en un mundo en el que no estamos entrenados y entrenadas para dialogar nuestras diferencias. Mill da 4 razones de por qué el ejercicio de enfrentarme con un otro que piensa diferente de lo que pienso yo es máximo. O sea, ganamos todos en ese ejercicio, ¿ya? Y esas 4 razones maravillosas están dadas por Mill precisamente para decir que este sistema que tenemos, a mi juicio, el mejor dentro de, que es la democracia, necesita esta actitud de escuchar a un otro en el cual hay, ¿cierto?, una visión del valor del otro, de su dignidad, de cuánta verdad le otorgo, cuánto valor le doy, que es una reflexión muy ética, y es algo que si la inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial merma, es algo que evidentemente tiene un impacto ético-político no positivo, digamos, no positivo. Muchas gracias, Cristina. Nos quedan unos minutos, si es que hay alguna pregunta del público. Por aquí, Paula. Que se inscriban, este código es para que se inscriban. Hola, muchas gracias por esta interesante, súper interesante conversación. Tengo una pregunta que tiene que ver con respecto, quizá más para ti, con la fragilidad del ser humano, porque en realidad si todos tuviéramos, no existiese la fragilidad, podríamos decir que todos somos potenciales usuarios críticos de la inteligencia artificial y todos somos potenciales usuarios que nos vamos a ver beneficiados de la inteligencia artificial. Pero la verdad es que no es así.
Y un poco también, ustedes ya lo han planteado, desde los niños, los adolescentes, incluso la gente adulta, tenemos todos fragilidades, imperfecciones, momentos en los cuales podemos ser engañados. Yo, no sé, Fran, no encuentro tan loco que tú pongas que te editó la columna, lo hiciste con ayuda de inteligencia artificial, porque el tema es que la inteligencia artificial te puede confundir. Actualmente, no sé, hay una polémica con respecto, por ejemplo, los avisos publicitarios, que son 100% hechos con inteligencia artificial, con personas creadas 100% con inteligencia artificial, que es muy difícil saber si son reales o no. Y desde ese punto de vista son personas perfectas, porque responden a un prompt que es perfecto. Y entonces hay toda una polémica también y uno se puede confundir. Pero aparte de que te puedas confundir y también en el tema político, ¿no es cierto? Te pueden llegar noticias falsas con respecto a ciertos temas que realmente, y por eso hay que hacer como double check, triple check, no sé, porque te puede confundir o te puede mentir, ¿no es cierto? La inteligencia artificial. Pero, ¿qué pasa con la fragilidad humana? Porque eso ahí yo creo que está la base de todo, porque el algoritmo y todos los riesgos que hemos visto es justamente porque están hechos de alguna manera, y también hay quizás psicólogos, sociólogos que han trabajado en ello, para de alguna manera tomar ventaja de también nuestras fragilidades como seres humanos. Eso. Oye, bueno, o sea, agradezco tu pregunta porque es una gran pregunta que trabajamos mucho. Aquí hay un alumno del Magíster en Artes Liberales, ¿cierto? Y hemos trabajado estos temas. En verdad, la pregunta tuya es fascinante. Abre una dimensión riquísima a la que podemos llegar de diferentes lados. En esta instancia, ¿cierto? No tengo espacialidad y temporalidad para llegar a ellas de todos lados, pero ¿de dónde llego de la mejor manera? Y esa noción de esa fragilidad que está asociada a la muerte, a las enfermedades, ¿cierto? A nuestra incapacidad de poder saber lo que pasa siempre, en todo momento, en todo lugar, la incapacidad que tenemos de conocer todo lo que ha ocurrido en el pasado, es lo propiamente humano. Y es lo que muchos filósofos y filósofas han abrazado precisamente como aquello que no tenemos que perder de vista para orientar nuestras acciones. Hace muchos años estaba en una conferencia en Oxford también. Yo soy filósofa, pero estudié muchos años biología, o sea, me retiré el último semestre, entonces conozco mucho el mundo. No, eso no es verdad. No conozco mucho el mundo de la biología, pero pasé, ¿cierto? Pasé por ahí, por los laboratorios, por cálculo 1, cálculo 2 y todas esas cosas, físico-química. Y en esta conferencia habían filósofos y científicos. Y la conferencia era precisamente sobre este giro que seguramente han escuchado, que es to play God. Cómo los científicos, ¿cierto?, hacen este gesto de algunos, de jugar a ser dioses, que todo lo van a poder, si no lo pueden ahora, lo van a poder después. Y aquí entraba esta noción del transhumanismo, que cuando yo vi el afiche de nuestra charla hoy, ¿cierto?, pensé en esa dirección. Porque, aunque suene a ciencia ficción, las teorías transhumanistas que llegaron hace harto rato, de hecho en Oxford hay un centro transhumanista, postulan que, dicho muy rápido, que las tecnologías deberían ser usadas, la ingeniería genética, a favor nuestro para esta idea del human enhancement, ¿cierto? Donde en el fondo, ojalá toda esta fragilidad y esta finitud se acabe como algo no deseable. Yo no voy a emitir un juicio de valor acerca de eso. De hecho, mi más amiga de mi doctorado, a quien adoro, una chica que nos conocimos en Oxford, fuimos juntas a una conferencia y yo salí mal, dice pésimo, dije, oye, Beth, es que terrible esta cuestión. Y me dijo, es que yo no lo encuentro tan terrible, me dijo, porque ella tiene una hermana con una enfermedad. Y yo me sentí, pero pésimo, o sea, la más tonta de las tontas. Me dijo, porque a mi hermana esto le podría ayudar. Yo tengo toda la razón, ¿cierto? Toda la razón. Entonces, de nuevo, ¿cuáles son los límites? No es un bueno o malo,
Aquí es muy, o sea, estamos tocando, no es binario, aquí estamos tocando un tema que no se puede manejar si nos movemos, ¿cierto?, en blanco o negro. Este es un tema que nos llama a los matices. Yo sí diría que la fragilidad es un valor. Para mí, en mis, digamos, en mis estudios de filosofía, hace un tiempo atrás, una semana, Alejandro Vigo, que es un gran filósofo argentino que es muy cercano a Chile, hoy en día trabaja en la Universidad de los Andes, estuvo en la Católica, escribió una gran, un mini ensayo en el Arte y Letras que yo lo leí y dije, oye, no creo que se entienda muy bien por qué lo hizo esto, ¿ya? Y era un ensayo bien críptico sobre la necesidad hoy de recordar cómo los filósofos del pasado se vinculaban, los pensadores del pasado, con conceptos como la nada, que luego también se pueden vincular con conceptos como la angustia. ¿Quién quiere tener angustia? Obvio que nadie, ¿cierto? Pero la filosofía le da una dimensión a la angustia que no es necesariamente negativa. Entonces, como te digo, es una gran pregunta la que tú haces. O sea, me emociona mucho que la hagas. Es muy amplia, podríamos trabajar mucho, mucho más, pero sí veo, ¿cierto?, que esa fragilidad es algo que ciertos postulados de inteligencia artificial, estas ideas de Nick Bostrom de superintelligence, Sabulesco, quieren, digamos, eliminar en cierto sentido, y a la vez, como tú muy bien dices, es una fragilidad que se puede manipular. Y se puede manipular. Entonces, hay un artículo de, perdón, de Tanja Steller, que tú conoces, ¿cierto? Que se llama Social Networks as Inauthentic Sociality. Cómo las redes sociales son un tipo de sociabilidad inauténtica. Y ella es maravillosa. Ella va llevando este análisis, a mi juicio, va llevando el análisis desde cosas súper evidentes como ya los likes, ¿cierto? Y te va llevando, que es algo típico que pasa en la filosofía, te va sumergiendo en las capas más profundas y te dice finalmente, que es el punto que tú acabas de decir, que lo que estamos tratando de hacer cuando usamos las redes sociales como la usamos es evitar la nada, la muerte y la fragilidad, ¿cierto? Avergonzarnos, la vergüenza prometeica, ¿cierto? Entonces, todo está conectado. Y es una muy buena pregunta. Muchas gracias. Genial. Hola, hola. Vamos a tratar de cubrirlas todas, pero si no alcanzamos. Intentaré ser rápido. Ya, mira, yo soy Rodrigo Moraga, vengo del mundo de la innovación como hace 2 años y al principio cuando entré en este lugar del mundo de la startup, innovación y todo eso, no entendía nada. Y sí, me acordé de Christine cuando mencionó una parte de que hay que medir las acciones. Yo empecé a involucrarme con la inteligencia artificial para justamente entender todo este mundo. Tenía ahí un par de, digamos, de títulos pequeños de innovación y cosas así, pero nada, fuera de lo común. Y empecé a aplicar la inteligencia artificial. De hecho, le solicité al tipo de recursos humanos que también manejaba finanzas y todas esas cosas que tuviéramos un chat GPT para todos, para toda la empresa. Y resulta que ahora el chat GPT quedó como para unas 30 personas, todos ocupan el mismo chat. Entonces yo ahí como que dije, debí haber medido las consecuencias porque incluso cuando conversaba con la inteligencia artificial para hacer, no sé, estudios de mercado o cualquier cosa, me hablaba o sea, a Rodrigo Moraga, y todos decían, oye, le estoy preguntando cosas a la inteligencia artificial y le habla a Rodrigo Moraga, ¿qué está pasando? Claro, yo era el que más la ocupaba. Y en este caso, claro, ahí hay que tener mucho cuidado. Esto en el mundo, obviamente, empresarial, también veo que es una necesidad esto de estar ocupando nuevas herramientas y cosas así, porque si no uno se queda atrás y tiene el riesgo de ser despedido si uno está empleado, se estimula un poco más la competencia, hay un montón de cosas. Y también una última, que también tiene que ver, y ya otro tema más de la temática más de los nini que mencionas tú, Francisca, en de las nuevas generaciones, he visto que por lo general se apoyan en la inteligencia artificial, en la parte emocional, son generaciones que también no acuden al teléfono, quieren hablar por WhatsApp, piensan 2 veces antes de hablar y todas esas cosas, y también eso es un tema muy peligroso y bueno, me hizo mucho sentido cuando mencionaste esas cosas. Esto solo en forma de reflexión. Ya poco tiempo, así que vamos a tratar de cubrir un par de preguntas más. Hola,
Muchas gracias. Mi nombre es Rocío Duque, también soy ingeniero civil industrial, trabajé mucho en tecnología perdón, y tengo un magíster en estudios internacionales, que es como más del área más humanista, pero vengo acá como del grupo de RedMap y de las promesas, desafíos y transformaciones. El tema de género me llama mucho la atención por la fragilidad de manipular y cruzo un poco con lo que pasa con la ciencia ficción. No sé, desde siempre la ciencia ficción, tú nombraste Her y me gatilló que los agentes que son robóticos son mujeres. No sé, Metrópolis del año 27, de 1927, Blade Runner, Asimov, Her, y los agentes, no sé, de Siri, generalmente son mujeres. Entonces, como la mujer es como la sometida a que conversa y todo, y contesta y todo. Entonces, no sé, me genera una discusión desde la ética, desde todo, cómo representan a la mujer en toda esta ciencia ficción asociada a tecnología, como todo. Y me genera una pregunta desde la filosofía y todo. No, está bien, pero la película Metrópolis del año 27, de 1927, no la vaya a cambiar. Y es un robot que es María, que somete y que contesta. Entonces, venimos desde las primeras películas de ciencia ficción, estamos hablando de una película alemana del año 1927. Género planteó la discusión. Más cercanía. Desde la filosofía, por eso pregunto, lo planteo porque me generó una pregunta, no que sepa la respuesta. Hacemos una segunda. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Scott Romero. Bueno, yo soy estudiante de Administración Pública en la Universidad San Sebastián, no soy del Adolfo. Mi pareja, sí es del Adolfo Ibáñez, está en cuarto año de Psicología. Y lo que decía la persona que hizo la primera pregunta, tiene razón, hay que hacer un doble o triple check con el tema de la información que nos entrega. La ayudé a subir unos datos que tenía que entregar ella para Capstone. Resulta que eran encuestas que hicieron ellos en la Municipalidad de Peñalolén, donde la inteligencia artificial que ocupamos ChatGPT y pagado, inventó cosas, inventó demasiadas cosas, demasiadas. Inventó que a una señora le entraron a robar a las 3 de la mañana, que el marido fue golpeado, que quedó traumado, y uno escuchaba la entrevista y nunca fue así. Absolutamente nunca fue así. Así que yo ahora le tengo una pregunta, porque a mí me interesa mucho el tema de gobierno, de la política, pero de un uso correcto, un uso ético de la inteligencia artificial en la política, porque a pesar de que puede atentar contra la democracia, yo también siento que puede ser un avance tremendo para Chile. ¿Por qué? Si se dan cuenta, ¿qué edad tiene el diputado o la diputada más joven de Chile? Si no me equivoco, como entre 27 y 28. Estamos hablando ya de que estamos con unas generaciones más cercanas al 2000, que es mi caso, del 2002. O sea, ¿qué va a pasar cuando tengamos el primer presidente nacido después del 2000? ¿Será que va a ingresar a su oficina, a sentarse al computador y escribirle a ChatGPT qué nueva propuesta puede hacer? ¿Será? ¿Será posible? O sea, eso es darle un uso ético, profesional a la política. Sí, o sea, está hecho. Así que mi pregunta está en cómo podemos orientar el desarrollo de la inteligencia artificial para maximizar sus beneficios sociales mientras minimizamos los riesgos éticos y morales, porque realmente la inteligencia artificial está siendo masiva, hace falta, sí hace falta, pero con un uso ético, porque si nos ponemos a pensar, nuestro gobierno ni siquiera está 100% digitalizado. No todo se puede digitalizar, hay datos que son muy vulnerables, pero aún así es algo importante el avance. Gracias. Hola, buenos días a todos. Voy a tratar de ser súper breve, pero linkeando esto, me interesaría conocer la opinión que ustedes tienen, atendiendo las promesas, desafíos que plantea la IA respecto de los modelos regulatorios que podríamos adoptar como país, o el modelo regulatorio, y qué opinión tienen sobre los que existen en el mundo actualmente, ¿no? Quizás para la Fran, que yo sé que puede estar más vinculada con esto.
las otras preguntas me dejaron muy, muy inspirada y pensando, o sea, ya. Pero quiero tomar la de María Hortensia. Me parece que es un momento muy temprano para que Chile tuviera una regulación al nivel que tiene la Unión Europea. En la Unión Europea hoy día las discusiones que sigo son cuestionándose si vuelven atrás y flexibilizan un poco la normativa de inteligencia artificial nueva. Entonces, más me quedo como si tenemos buenos fundacionales que en Chile se están construyendo como protección de datos personales, ciberseguridad, etcétera. Me parece que no hay evidencia suficiente para un país en vías de desarrollo de lo que podría implicar una regulación de inteligencia artificial específica como la que tiene la Unión Europea, que podría traer como consecuencia que hubiera menos inversión de este sector en Chile. Esa sería mi posición inicial, pero soy muy pro, ahora ya me cambio desde las políticas públicas a la empresa y a mi rol de directora. O sea, para mí un fundacional, o sea, pero una cosa cero, no es uno. Cero es tener una política de IA al interior de la organización y en ese sentido, y feliz de compartirlo, lo decidimos así. En la Universidad Adolfo Ibáñez tenemos una política de inteligencia artificial que además la hicimos pública. Entonces está en nuestra página web con el objetivo también de contribuir a esta discusión a la sociedad y puede servirles como un punto de referencia, no es llegar y copiar, para tener la discusión en sus propias organizaciones. Así que yo más bien me voy por esa vía. Ya, gracias, Fran. Yo también muy rápido voy a unir, o sea, la pregunta tuya y la tuya brevemente. Nosotros, como dice Fran, en la Universidad Adolfo Ibáñez se está avanzando en un plan de inteligencia artificial y lo que yo voy a tocar rápidamente el caso de la ética. Bueno, Fran está trabajando, ¿cierto?, con Eduardo en esta idea de la inteligencia artificial ética y responsable. Y muy brevemente, simplemente comentar desde un área que sí trabajo, es que la aproximación desde la ética a la inteligencia artificial es al menos en dos planos. Uno, el que ustedes dos han mencionado, ¿cierto? Ese plano donde hay ciertas normas, reglas, principios que hay que conocer, entender, saber aplicar y posiblemente implementar. Ese plano se nutre, conversa, se necesitan de ese otro plano al que apunta la experiencia del anillo de Giges. ¿Cuál es el anillo de Giges? Que probablemente algunos de ustedes conocen y que inspira El Señor de los Anillos de Tolkien, ¿cierto? Rápidamente, República de Platón, conversación acerca de la justicia, Glaucón con esta idea de que el ser humano es naturalmente injusto y trae a colación esta historia de un anillo que yo me pongo y cuando yo me lo pongo me hago invisible. Cuando te haces invisible, háganse ustedes la pregunta, no me la respondan, pero hágansela ustedes. Cuando ustedes se hacen invisibles, siguen no copiando, hagamos que estamos todos en la universidad de nuevo, siguen no copiando en una prueba, porque yo no copio en la prueba porque me pueden echar de la universidad, me pueden castigar, me van a poner un 1. Listo, ese es el ámbito, el primero, ¿cierto? Ciertas normas y reglas que tenemos que tener en una institución, conocer y respetar. Absolutamente necesario. Pero está ese otro ámbito, ¿cierto? Cuando no nos van a ver, ¿cumplimos o no cumplimos? Bueno, este otro ámbito es un ámbito riquísimo que Aristóteles trabajó, que Mill trabajó, que Kant trabajó y muchos filósofos que han trabajado la ética han trabajado y que guarda relación con una transformación de nosotros mismos, donde, por ejemplo, en palabras de Aristóteles, esto está en el libro 1 de la Ética Nicómaco, Aristóteles dice, la señal de que un joven o una joven está bien educada o bien educado en términos morales es que sienta agrado por lo que es debido y desagrado por lo que no es debido. Cuando tú, ¿cierto?, tu racionalidad, por decirlo rápidamente, y tu emocionalidad cuajan de tal manera que tú dices, lo que conversábamos nosotras antes, ¿cierto? No, ante esto yo no. Ahí. Y ahí rápido a tu pregunta es fascinante. Yo siempre le digo a mi marido que le gusta la Alexa, darle orden a la Alexa porque no me puede dar órdenes a mí. Entonces, Alexa, está todo el rato retando a la Alexa. No le funciona la Alexa. Bueno, estoy de acuerdo contigo en que hay algo digno que pensar y solo para darte un hint de las múltiples teorías contemporáneas de la ética, hay una que se llama ética del cuidado, que es una ética que se presentó primero como una ética feminista, fíjate, la ética del cuidado, cuidar al otro, y de repente apareció una feminista que dijeron, oye, no, pues córtala, el cuidado siempre es femenino, o sea, me estáis diciendo que ahora, no siempre femenino, ¿cierto?, pero mayoritariamente femenino,
Entonces me estás diciendo que ahora vamos a promover una ética donde las mujeres tenemos que dedicarnos al cuidado. Ya ha generado harto debate, ¿ya? Es interesante, el rol de la mujer es un tema interesante a analizar. Nosotros en el Core de Civilización leemos a la famosa Mary Wollstonecraft, ¿cierto? Con un texto sobre los derechos de la mujer, muy interesante. Yo en lo personal no soy de posiciones extremas, nunca en nada en la vida, entonces esas posiciones hiper de un lado, hiper del otro me cargan. Y creo que siempre buscar los términos medios es lo más virtuoso, lo que no significa, ¿cierto?, no tomarnos en serio un tema como objetivo, ¿cierto? Objetivamente hablando, la mujer entró más tarde al mundo laboral, más tarde a la universidad, más tarde al mundo político a través de la votación. Son cosas objetivas que son interesantes de pensar, sin caer en... Muchas gracias. Hemos tenido una